Y ahora mismo comenzamos la ayudante que es de interpolación de Hermite y splines. Lo primero que se va a hacer es repasar lo que es diferencia dividida, lo que vimos la ayudante pasada, donde tenemos n puntos. Entonces, si tenemos n puntos, una diferencia dividida va a ser simplemente eh, sim- simplemente la evaluación de las y menos dividida en la evaluación de las x. Y si tenemos más de un punto, vamos a usar la siguiente definición. Esto es para, si no se acuerdan de la llanta pasada, esto era para Newton. Y ahora mismo, ¿por qué estamos repasando esto? Porque queríamos llegar a este teorema, que lo mencioné en la clase pasada. Si tenemos una diferencia dividida entre n puntos, entonces la diferencia dividida en un solo punto va a ser la función y la diferencia dividida entre el mismo punto dos veces va a ser la derivada sobre la función. Entonces, lo que hace Hermite es simplemente pesca la derivada de la. Bueno, pesca la derivada de la función. Disculpen, me está llegando una entrada. Ahora sí. Bueno, como decía, aquí tenemos simplemente la siguiente. Bueno, sí, bueno, aquí tenemos de que vamos a ocupar la diferencia dividida en Hermite porque acá se nos va a pedir simplemente la derivada. Bueno, ahora ¿cómo lo hacemos? El polinomio de Hermite va a estar dado para esto, en donde esta composición como tal va a venir dado de un L sub i derivado. Este L sub i derivado, bueno, y este L sub j, perdón, va a venir dado de la base lagrangiana. Pues me olvidó anotar que el L de X el L sub j de X va a ser eso, la base lagrangiana. Y ahora si tenemos el siguiente par de puntos, 2j y 2j más 1, entonces probamos la siguiente condición, acá, y calculamos como polinomio, y luego se calcula como un polinomio progresivo o regresivo de Newton. Y por cada número correspondiente a la derivada máxima pedida, se debe repetir el par z sub k, f de z sub k. Y en este caso, el polinomio no va a ser el mismo que el de Lagrange y el de Newton, porque Lagrange y Newton no consideran la derivada. Y bueno, y por último, el polinomio máximo interpolar en este tipo bueno, en este método va a ser de grado 2n-1, dado que vamos a repetir, dado que en el caso de solamente obtener la primera derivada, vamos a tener que, bueno, acá se nos van a repetir el conjunto de puntos por el doble, y entonces el polinomio máximo va a ser simplemente de 2n-1. Ahora vamos a ver un tema que es súper rompergete, que se llama splines. El primero, un spline es una curva diferenciable definida como mediante una función a trozo, y en cada función que está dentro de la función a trozo van a ser polinomios. Y los problemas de spline simplemente se utiliza mucho porque da lugar a resultados muy similares. Ya lo vamos a ver en el problema de programación, y requiriendo solamente el uso de polinomios de bajo grado. En este caso, si por ejemplo nosotros quisiéramos
obtener un polinomio de interpolación que tenga todo, o sea, bueno, que ocupe n-1 puntos, vamos a tener que, bueno, que ocupe n puntos, vamos a tener que tener un polinomio de grado n-1. En este caso, nosotros definimos la función a trozos, o el spline, como una función a trozos. Lo que vamos a hacer es reducir el grado de los polinomios a tal punto de que sea más fácil el cálculo, entre comillas, solamente para evaluar. Ya veremos a la práctica de que no va a ser tan así. Tan así el cálculo de los splines no es sencillo. Entonces, para el ajuste de curvas, los splines se utilizan para aproximar formas muy complicadas. Y vamos a aproximar formas muy complicadas a través de una representación sencilla, a través de tres tipos de splines. El primero van a ser los splines lineales, que consiste en que cada polinomio dentro del polinomio ¿cómo se llama esto? De la función atroso S va a venir dado de la forma de una recta, simplemente. Entonces, un spline lineal va a ser simplemente, déjame ver si puedo poner el texto aquí, creo que no. No, entonces va a ser de la forma, a ver, voy a compartir pantalla, vamos rápido, pantalla. Entonces, un spline lineal simplemente va a ser de la forma S de X, de la forma A1 por X más B1 con X perteneciente o con X perteneciente a algún intervalo ahí en otro como X0 menor o igual a X menor a X1. Entonces me voy a poner la 2 por X más B2 entre X1 menor o igual a X menor a X2 y así sucesivamente hasta que lleguemos a un punto que sea de la forma a sub n por X más B sub n, de la forma X sub n menor o igual a X menor a X sub n más 1. Este va a ser un spline lineal, ¿ya? No sé qué va a ser. Déjame compartir esto aquí. Y vamos a, bueno, y para calcular los splines lineales, lo que vamos a hacer es simplemente construir un conjunto de sistemas de ecuaciones que resuelvan las incógnitas A y B. ¿Ya? Esto es súper sencillo. Y como son solamente dos constantes de lo que hay que calcular, van a ser sistemas lineales de 2 por 2. Para los splines cuadráticos, si bien el principio es el mismo, solamente que cambia el polinomio, que va a ser de la forma x cuadrado más bx más c, y también se resuelve ahora se resuelve entre comillas de un sistema de 3x3. Tiene sus complejidades porque aparte de esta incógnita que están acá, hay que añadirle otras condiciones. Por ejemplo, de que la derivada la derivada en todos los splines tiene que ser continua, dado que el propio spline en sí es continuo. Y para calcularlo, nosotros vamos a necesitar más ecuaciones. Por ejemplo, la primera parte que está acá, bueno, acá indica de que eh, entre, entre cada conjunto de puntos vamos a tener que ver la continuidad entre los que tienen drama, entre los puntos que tienen drama. Usualmente
Como en este caso, como algo similar, por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, entre y uno van a haber problemas, por ejemplo. Entonces, lo ideal sería derivarlos, bueno, sería ver en qué parte hay una posible discontinuidad entre los puntos y luego meterlo como una segunda ecuación. Y por último, hay que derivar el spline y la derivada también tiene que ser continua. Entonces también hay que ver la discontinuidad de los puntos y todo eso. Y todo ese show. Acá indico lo que ya dije ya, de que aquí hay que derivar y ver la discontinuidad. Y también vamos a asumir que una constante va a tomar un valor en específico. Ahora vamos a ver lo que son los splines cúbicos. Van a ser de la forma x al cubo más bx cuadrado más x más d. Te va a quedar va a quedar un sistema de 4x4. Y en este caso vamos a tener 4 incógnitas por cada intervalo. Y una nueva condición para cada punto común a 2 intervalos. Sin embargo, voy a soltar esto porque indica que el spline tiene que ser continuo, la derivada tiene que ser continua y la segunda derivada también tiene que ser continua en todo el intervalo. Y bueno, y como comparándolo con el caso del cuenco cuadrático, nos faltarían dos ecuaciones condicionales para el número de incógnitas que tenemos. Y para ello simplemente vamos a tener un problema porque simplemente, ¿cómo lo podría decir? Sí, vamos a tener un problema porque nos faltaría más de una ecuación y simplemente acá lo que nos quedaría es un sistema de casi 20 por 20, una cosa así. Y no es muy bonito resolver un sistema de ecuaciones de 20 por 20. Por lo que simplemente, bueno, acá se hablan de los tipos de splines cúbicos, los splines naturales, los sujetos. Y bueno, acá diciendo que si el método anterior es forzarla con la continuidad, acá voy a definir una nueva forma. Vamos a definir estas constantes, que estas constantes se resuelven mediante tablas, y el x sub i más 1 con el x sub i va a venir dado con simplemente lo que es, bueno, va a venir con lo que es de los dos datos de la tabla, y ya teniendo por lo menos todas estas constantes ya definidas, vamos a armar el siguiente sistema de ecuaciones, que si bien parece mucho, si tenemos pocos puntos de un sistema de ecuaciones que sea de 20 por 20, lo transformamos a uno de 3 por 3. Y ahí sí se puede resolver. Pero no solamente basta con encontrar los valores de z, y aquí se hace que z0 igual a zn igual a 0. Y en este caso vamos a definir las siguientes constantes también, que estas sí se van a ocupar a partir de la matrilla calculada. Y el polinomio de interpolación de spline, o bueno, cada parte del spline va a venir dado a través de esta expresión. Y cada vez de que nosotros queramos, por ejemplo, y aquí hay que segmentarlo por cada punto. ¿Alguna duda hasta acá o no? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, como primer ejercicio, voy a tratar de hacer esto rápido porque los otros dos son como medios feos, porque en sí Splines es súper largo, eso es ultramente largo, así que si terminas este lo antes posible voy a tener tiempo para los otros dos. Ya, dice, construir un polinomio de Hermite que concuerde con f y con f' en los siguientes puntos. Con f a la menos 1 igual 5, con f a la menos 1 igual 12, f de 0 igual 2, f' en 0 igual menos 7, y f de 2 en 40 y f' en 2
en 51, menos 51. Para que yo no voy a usar la pizarra, sino voy a usar esto que tenía preparado antes, que va a ser simplemente una tablita para ordenar más rápido los cálculos. Entonces, me voy a ponerle el i. Yo voy a tener 3 puntos, el 0, el 1 y el 2. Y ahora veamos. Como primer punto, nosotros como, tenemos el punto x igual menos 1. Entonces, en este caso, voy a ponerle menos 1. Como segundo punto, está acá, va a ser el 0. Y como último punto, va a ser el 2. El x evaluado en menos 1, en este caso, nos va a dar 5. El f de que evaluado en 0 nos va a dar el 2, no va a dar 2. Y el último punto va a ser, bueno, y f evaluado en 2 va a ser menos 40. ¿Ya? Ahora, la derivada, bueno, la derivada de f evaluado en menos 1 va a ser simplemente 12, positivo. La f, bueno, la derivada de f evaluada en 0 va a ser menos 7. Y por último, la derivada de f evaluada en 2 va a ser menos 51. Muy bien, tenemos 3 puntos y su respectiva derivada. Como tenemos una sola derivada, tenemos que construir una nueva tabla, en este caso, en el cual nos permita ocupar este teorema, que está acá. Que f evaluado en sí mismo 2 veces va a ser la derivada. Entonces, como necesitamos mínimo 2 puntos para obtener la derivada, entonces este par de puntos que está acá, el menos 1, 5, el 0 y el 2, y el 2 y el menos 40, los tengo que repetir por lo menos una vez, aparte. Entonces, si hago aquí igual z, entonces el primer punto va a ser la z igual menos 1, 5, menos 1, 5, en 0 también, 0, 2, 0, 2, y aquí voy a tener simplemente el 2 menos 40. 2 menos 40. No, me equivoqué. Me salté uno y me equivoqué también. Ahí está. Entonces, ya teniendo nuestra tabla verdadera de puntos, porque de aquí vamos a sacar nuestro polinomio de interpolación, de esta tabla que está acá. Como tenemos en total 6 puntos, o sea, el doble de lo que teníamos anteriormente, vamos a sacar un polinomio mínimo de. Al polinomio de interpolación de todo esto, va a ser 5, el grado. Entonces, voy a bajar aquí un poquito. No, ahí está perfecto. Y voy a proceder a anotar esto mismo acá, estos mismos puntos acá abajo. Entonces va a ser menos 1, con una separación de 2, porque necesito espacio para hacer la diferencia dividida. 0, 0, 2, 2. Está perfecto. Entonces se repiten menos 40, menos 40. Ya, ahí está.
Entonces, vamos a seguir aplicando lo que vimos la ayuntía pasada. Vamos a calcular el punto x sub i más 1. Y se calcula de la siguiente forma. La función bueno, va a ser simplemente el valor que esté más abajo del par, menos el que esté más arriba del par, dividido en el que esté, bueno, en el x que esté más abajo del par, dividido en la x que está más arriba del par. En este caso va a ser, bueno, en este caso como tenemos simplemente 5 menos 5 dividido en menos 1 menos 1, y se nos está repitiendo el par acá, vamos a caer en esta cosa que está acá. Entonces, acá lo que va a hacer acá va a ser la derivada de f evaluada en z. O sea, va a ser la derivada de f evaluada en menos 1. La derivada de f evaluada en menos 1 va a ser 12. Y eso nota ahí. ¿Por, ¿Por qué? Porque es el dato que nos dieron. Lo mismo va a ocurrir entre el 0 y entre el 2. Así que por eso lo voy a anotar al tiro los valores. Va a ser menos 7. Y después va a ser menos 51. Para calcular ahora los valores que están entre, por ejemplo, entre el 2 y entre el 2 y el 5, tenemos que aplicarlo en Newton. O bueno, la diferencia dividida de Newton. En este caso, como yo tengo esto acá, voy a ponerle control tanto, va a ser simplemente, va a ser 2 menos 5 dividido en 0 menos 1. 2 menos 5 dividido en 0 menos 1. Y nos da ese valor que está ahí. Nos da menos 3. Nos da menos 3. Y para este otro, tiene que ser 40 menos 2 dividido en 2 menos 0. 40 menos 2 dividido en 2 menos 0. Y me equivoqué porque es menos 40, pero menos 40. Dividido en 2 menos 0. Y nos debería dar un número negativo. Nos da menos 21. Ahí está. Ya. Ahora para calcular la diferencia dividida entre estos dos puntos, lo que ahora nosotros tenemos que hacer simplemente es irnos hacia acá y dice aquí que la diferencia dividida entre un número n de puntos va a ser la diferencia dividida que esté más abajo menos la diferencia dividida en que esté más arriba, dividido en el punto que está, bueno, el punto que esté más abajo, o sea, el x sub n, dividido menos el x sub k. Y en este caso, lo que repito, va a ser simplemente el que esté más abajo, que este va a ser menos 3, se le va a restar el 12. Después de aquí, yo lo que voy a hacer es como una especie de diagonal, acá, en el cual yo voy a restar el 0 y el menos 1. Entonces, una función, esto que está acá. Entonces la diferencia dividida va a ser simplemente menos 3 menos 12 dividido en 0 menos 1. 0 menos 1. Y esto nos da menos 15. Lo mismo con este par de puntos, que va a ser menos 7 menos 3, dividido en 0, en este caso menos 1. Y como yo ya tengo todo calculado, le voy a poner los valores, esto va a ser menos 4. Lo mismo, va a ser menos 21 menos 7
dividido en 2 menos 0. Aquí tienen que irse muy bien fijando los valores de la tabla. Esto es lo mismo que Newton. Entonces menos 7. Y por último nos queda menos 51 menos menos 21 dividido en 2 menos 0. Y esto nos da menos 15. Ahora mismo, me falta calcular las siguientes diferencias divididas. Aquí se vuelve a repetir el cálculo. Lo primero que va a ser menos 4, menos 15. Yo ahora voy siguiendo derechamente así, al más lejano todavía, va a ser 0. Y el que está acá arriba en el 15 es obvio porque esto va así, va a ser menos 1. Por lo tanto, va a ser menos 4 menos menos 15 dividido entre 0 y menos 1. Y eso nos va a dar simplemente 11. Seguimos entre el menos 7 y el menos 4. Entonces va a ser menos 7 menos menos 4 dividido entre 2 y menos 1. Dividido entre 2 menos menos 1, eso nos va a dar menos 1. Y por último nos queda entre el menos 15 y el 7. Entonces sería menos 15 menos menos 7 dividido entre 2 menos menos 0. Y en este caso nos quedaría menos 4. No sé si se van fijando que se va transformando como un triángulo. Este triángulo lo vamos a, no, lo vamos a ir, ¿cómo se llama esto? Bueno, este triángulo lo vamos a ocupar porque necesitamos construir el polinomio. Y entonces nos quedaría, para este par de puntos ahora, va a ser menos 1 menos 11 dividido entre 2 menos menos 1. Y en este caso va a ser simplemente menos 4. Acá entre el 4 y el menos 1 va a ser menos 4 menos menos 1 dividido entre el que está acá, que va a ser este último que está acá, 2 menos 1, menos menos 1. En este caso va a ser simplemente menos 1. Y por último, en este punto que está acá, vamos a tomarlo estos últimos bloques que calculamos recién y nos vamos a ir a los extremos, en este caso. En este caso va a ser menos 1 menos menos 4 dividido entre 2 y menos 1. Y esto va a ser simplemente 1. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? Ya. Bueno, en este caso, simplemente, ya como teniendo ya estos coeficientes, lo que vamos a hacer ahora es construir el polinomio. Voy a borrar todos los dibujos. ¿Cómo se construye el polinomio? Se construye de la siguiente forma. El polinomio, entonces le voy a poner h, en este caso, h de x, va a ser simplemente en el f de z, vamos a partir con el f de z, en este caso va a ser 5, 5 más, me equivoqué, no era aquí, aquí, 12 veces
12 veces el x menos z menos el z0, y el z0 en este caso era menos 1, seguido de el menos 15 por el menos 15 por el z0, en este caso era x más 1, y el z1, en este caso también es x más 1. Después viene el 11, entonces le va a sumar 11, perdón, voy a hacer una cosa rápida, el 11, y después se le va a multiplicar el x menos z3, z2, después el x menos z2, y después el x menos z1, o el x menos z2, después por el x menos z1, después por el x menos z0, es lo mismo. Entonces, en este caso va a ser simplemente, se le va a sumar 11 por el x más 1, esta vez lo voy a anotar al cuadrado. ¿Por qué? Porque va a ser simplemente el x, este va a ser el z0 y el z1 a la vez, y entonces esto lo multiplico por el x menos 0. Este va a ser el z2. Después después se le va a restar el 4 por el segundo, que va a ser simplemente el x menos 0 al cuadrado. Voy a ver si puedo mover con z. No, no, todo, no, entonces va a ser esto va a ser más 11 por el x más 1 al cuadrado, menos el 4 por 2 por el x al cuadrado, que va a ser el z2 y el z3 a la vez, por simplemente el x más 1 al cuadrado, que va a ser el z0 y el z1 a la vez. Y por último, se le va a sumar 1 por el z0 y el z1 a la vez, no, el z2 y el z3 a la vez, por el x más 1 al cuadrado, por el z0 y el z1, y por último se le va a multiplicar simplemente el x menos 2, porque este va a ser el z4. El 2 va a ser el z4. Ya con eso, ya predicho, faltaría ahora calcular simplemente el polinomio. Y para ello tengo abierto esto, está acá, usando el menú 3.3. Vamos a pescar ese polinomio y lo vamos a expandir. En este caso va a ser simplemente, para hacerlo de forma rápida, x más 12 por el x más 1 menos el 15 por el x más 1 al cuadrado, más el 11 por el x más 1 al cuadrado por el x, menos el 4 por el x cuadrado por el x más 1 al cuadrado, perdón, por el x más 1 al cuadrado, y eso se le va a sumar 1 por vamos a hacerle x al cuadrado por el x más 1 al cuadrado por el x menos 2. Entonces, si hacemos eso, nos va a dar ese polinomio. Este es el polinomio de interpolación de Hermite. ¿Ya? Entonces, ahora si hago define, por ejemplo, h de x, como lo que está acá, voy a hacer el control C de acá, control V,
Entonces si ahora yo hago, por ejemplo, hago el h de x, me devuelve el polinomio. Y ahora yo voy a hacer define, en este caso va a ser, voy a ponerle dh de x, como simplemente nos vamos acá, doy a derivada con respecto a x de la h de x, ya se hago de h ahora. Nos da ese polinomio que está acá, de forma rápida, ¿ya? Ahora, como ya encontramos ya el polinomio de interpolación, comprobemos si estamos bien, ¿ya? Entonces, lo primero lo que vamos a hacer simplemente es evaluar el h en 1, pero en el menos 1, y si nos da 5, ¿qué quiere decir que está bien? Estamos bien. Si evaluamos de h ahora en 1, en menos 1, nos tiene que dar 12. Está perfecto. ¿Se entiende o no? Perfecto. Ahora, lo que nos pedía simplemente, porque ese no era el ejercicio, lo que nos pedía era evaluar el polinomio en los siguientes puntos. Bueno, h cuando x es menos 2 igual 3 y igual 0,5, y el dh cuando x igual menos 2, x igual 3 y x igual 0,5. Entonces, en este caso, yo lo voy a hacer rápido, creo que h de menos 1 sea 5, bueno, perdón, de menos 2 va a ser menos 76, dh en menos 2 va a ser 197, h en 3 va a ser menos 91, dh en 3 va a ser, ¿cuánto va a ser? No me acuerdo, menos 28, y el h en un medio, bueno, va a ser 47 partido en 32, y el dh ahora en un medio va a ser menos 123 partido por 16. ¿Se entiende, no? Acá claro que ustedes pueden evaluar acá el X de 5 y calcularlo todo a mano, pero yo lo hago esto para hacerlo más rápido. ¿Ya? Eso. Ya aparte que no hay mucha ciencia en evaluar esto. Total, sí se le puede pedir, pero esto no es como el fuerte de este curso. Ya, entonces, sigamos. Ahora me meto acá, le doy acá y le doy a siguiente. Sigamos al siguiente problema, que este es el más complicado, uno de los más complicados, perdón. Este va a ser simplemente, dada la función f de x igual a 1 partido por x, vamos a interpolar mediante splines lineales los puntos x1, x2 y x4, mediante splines cuadráticos entre x1 y x2, y el 3 voy a hacer uno similar, pero en MATLAB, ¿ya? Porque si bien tengo la planilla hecha acá, aquí lo ven, si bien tengo la planilla hecha acá para el ISO-B, eh, no sé si me va a dar el tiempo de hacerlo porque mucho pega, de verdad. Entonces, para la primera parte, que va a ser simplemente splines lineales, lo que voy a hacer ahora es simplemente, voy a abrir pizarra, voy a borrar los dibujos y ahí está, te lo voy a dejar más abajo. Ya, ahora sí. Entonces, nosotros tenemos la siguiente función: f de x es igual a 1 partido por x. Entonces, voy a ponerle x aquí, el f de x. Entonces, para x igual 1, f de x vale 1.
para x igual a 2, f de x vale un medio. Para x igual a 3, para x igual a 4, f vale un cuarto. ¿Ya? Así es como tenemos la tabla de forma rápida. Voy a hacerle dos tabs acá. Que hay separación. Ya. Entonces, no sé qué pasó ahí. Z. Voy a anotarlo rápido entonces, dado de que me quiere dar problemas ahora. F de x 1, 1, 2, un medio, 4, un cuarto. Ahí está. Ahí queda mejor. Entonces, esto va a ser sencillo. Ya. Lo que hay que hacer aquí es simplemente es armar primero el spline. Solo para splines lineales. Si ese, por ejemplo, pertenece, bueno, si ese primero pertenece al intervalo 0,2, no, perdón, pertenece al, si ese pertenece en este caso al primer par de puntos que sería este, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es armar un sistema de ecuaciones con esos valores que están acá. Entonces, para entre el 1 menor o igual a s de x, en mayúscula, menor a 2, nos queda el siguiente sistema de ecuaciones. Nos queda el a por el 1 más el b tiene que ser igual a 1. O bueno, para hacerlo más sencillo, x0 es igual a y0, para que se entienda. Entonces, como me va a dar problema el tabla de hacerlo así, entonces esto va a ser simplemente para x0 es igual a 1, el f de x0 es igual a 0, f de x0 es también igual a 1, para el b, perdón, para a por x, 1, más b, tiene que ser igual a y1, entonces para x1 igual 2, para el f de x1 igual un medio, y hago esto así ahora, se me va a separar un poco, entonces el sistema me quedaría así, a más b es igual a 1, dividido en, no, perdón, y el segundo término me va a quedar 2a más b es igual a un medio. Resolviendo este sistema que tenemos acá, nos queda que el a vale simplemente menos un medio y el b simplemente vale 3 medios. Ya, ya teniendo esa primera recta ya armada entre menos 1 y 2, lo que podemos hacer ahora es simplemente es encontrar la segunda recta que nos queda, que pasa por los puntos 2 y 4. Para ello, lo que vamos a hacer simplemente es a por x1 es igual a y1, perdón, a por x1 más b, perdón, con x1 igual 2, f de x1 igual un medio. Lo mismo, voy a hacerlo así para que no tenga problemas. Segundo va a ser a por x2 más b es igual a y2, x1, x2 es igual a 4, y el f de x1, el f de x2, perdón, va a ser igual a un cuarto. Teniendo eso, entonces, en cuenta,
me separa mucho. Entonces, armándolo con los valores que están acá, va a ser simplemente 2a más b es igual a un medio. Nótese que la segunda ecuación del primer sistema y la primera ecuación y la primera ecuación del segundo sistema es el mismo, no debería por qué cambiar. Entonces 4a más b es igual a un cuarto. Resolviendo ese sistema como tal, nos dan los siguientes valores. A es igual a menos un octavo y b es igual a 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Alguna duda con referente de cómo se calculan los sistemas? ¿Seguro? Entonces, en este caso, el spline total nos quedaría así. El s de x va a ser simplemente, voy a ponerle como un medio por x, ponerlo como entre paréntesis para que no para que no haya error, de menos un medio por x, más 3 medios. Y para el segundo sistema va a ser simplemente menos un octavo por x más 3 cuartos. ¿Alguna duda? Porque este ya sería nuestro polinomio de interpolación mediante spline. Un medio por x más medio. ¿Cómo saber si estamos bien? Yo lo que voy a hacer simplemente es abrir ahora esta cosa que está acá, que lo descargué hoy día, se llama GeoGebra, en el cual vamos a primero a hacerle el siguiente input, 1 partido por x, y tenemos ese sistema que está acá, que va a ser que va a ser como el gráfico, que es lo que nosotros vamos a ver, y yo, como estamos en el primer cuadrante, está perfecto, el 1 y el 4. Y para ver si nuestro spline es correcto, simplemente lo que vamos a hacer ahora es, a través del comando sí, los primeros argumentos que recibe va a ser la condición. En este caso, yo me voy a mover entre el 1 y el 2, sin tocar el 2 por si acaso, porque el 2 yo lo voy a considerar para el segundo caso. Y en este caso va a ser la primera ecuación. Va a ser menos un medio por x más 3 medios. Y ahora viene la segunda condición que va a ser 2 menor o igual a x menor o menor o igual a 4. Porque acá llega hasta el 4 y después no sigue avanzando. Por lo que simplemente de coma y va a ser la segunda. Entonces menos un octavo por x más 3 cuartos. Bueno, en todo caso, acá deberíamos mostrar como una recta acá. Ponerle... Bueno, el caso acá debería mostrar recta. A ver, déjame ver si lo puedo ver rápido a través del navegador, porque en el navegador sí funciona. Voy a abrir rápido esto. Una pestaña, voy a compartir esta calculadora. Entonces esto va a ser simplemente f de x igual a 1 partido por x. Darle el sí, condición, ¿viste? Entonces, como no quiero andar lo mismo de dos veces,
Yo me voy a acá, copio, copio todo esto que está acá, set, evalúe, y viéndolo bien acá, quiero que se fijen cómo está compuesta acá. Fíjense bien la diferencia que hay entre bueno, fíjese bien lo que hacen los planes lineales que aproxima la curva entre el 1 y el 4 a través de dos rectas que siguen iguales. ¿Se entiende o no? Eso es lo que quería llegar. Voy a tener que abrirlo por lo ponerme acá no. Entonces, en este caso, simplemente ahora, para splines cuadráticos, lo que vamos a hacer es, bueno, primero armar la tabla que sale acá. Y para ello, lo que yo voy a hacer ahora es abrirme aquí a Excel. Y eso, acá está ya armada la tabla y la matriz yo lo voy a escribir acá. ¿Qué matriz es la total que les debería resultar? Y acá voy a anotar algo que se llama continuidad. Continuidad para S1. Bueno, para S1, ¿qué pasa con el A1 y el B1 y el C1? Para el S2 también. A2, B2, C2. Y para el S3 también. A3, B3 y C3. Entonces, para acá lo que vamos a hacer primero es también, bueno, como lo mismo que hicimos recién, voy a, eh, se van a armar los sistemas de ecuaciones correspondientes para resolver el problema. En este caso, simplemente tengo x y el f de x. Estamos en la misma función. Va a ser 1, va a ser 1, 2, un medio, 4, 3, perdón, este va a ser un tercio. Como me va a dar problema el tab, voy a decirlo así, 4 y un cuarto. Y también le poner el tab acá. Teniendo esa tabla de valores, ahora tenemos que construir un sistema de ecuaciones que pasa, un polinomio que pasa, un polinomio cuadrático que pasa por entre estos dos puntos, otro que pasa por entre estos dos puntos, y otro que pasa por entre estos dos puntos que están acá. Para ello, simplemente lo que vamos a hacer simplemente es construir un sistema de ecuaciones de la forma x, bueno, a0 por x sub k, en este caso, al cuadrado más b0 por el x sub k al cuadrado. No, en este caso no le ponerle así, voy a ponerle j, el x sub k, no, el x sub k, le pongo el x sub k nomás, más el c sub j. Y esta cosa que está acá va a ser simplemente el i sub k. Lo que va a variar en esto sí va a ser, van a haber por lo menos dos ecuaciones para, no, mínimo dos ecuaciones para j mayor o igual a 2 y para todos, bueno, para j mayor o igual a 2 menor o igual a n, se podría decir. N va a ser como número de puntos. Y también vamos a escribir mínimo como una o dos ecuaciones por punto. ¿Ya? Entonces, los coeficientes, bueno, en este caso, los coeficientes que están acá, de la 1 al B1 y el C1, son los que son los valores que resultan al valor x a la n. Entonces,
Entonces, para el primer punto, por ejemplo, para x igual 1, el s de 1 tiene que ser simplemente, me tiene que dar igual a f de 1. Y para ello, el s de 1 tiene que ser simplemente a, bueno, a 0 por 1 más b0 por 1 más c0. Y esto me tiene que dar igual a 1. Para ahora el s de 2, en este caso, que va... El s de 2, en este caso, tiene que darme simplemente el f de 2 para dos ecuaciones, porque ahora mismo vamos a tener un polinomio antes, en este caso, que va a... Sí, vamos a tener un polinomio antes que va a estar entre todos puntos. Entonces, el valor que tenga aquí en P de 2 tiene que ser el mismo valor que yo calcule en este otro P de 2. Estos dos valores tienen que ser iguales, ¿ya? Por lo tanto, le doy control Z. Por lo tanto, acá a mí me toca escribir simplemente dos ecuaciones. Entonces, por lo tanto, el S2 va a ser simplemente A por el 2 al cuadrado. Bueno, en este caso va a ser a 0, porque estamos con los coeficientes del polinomio anterior, más B0 por 2 más C0, y eso tiene que ser igual a un medio. Voy a anotar, voy a expandir un poquito más eso. Y como el segundo punto, a mí me queda. Y como ahora estamos en otro polinomio, tenemos que escribir lo mismo, pero con ¿cómo se llama esto? Pero con diferentes términos. El A sub K, el A sub J en este caso. En este caso va a ser A1 por el 2 al cuadrado más el B1 por 2 más C1, y eso también tiene que ser igual a un medio. ¿Se entiende, no? Discúlpeme un poquito. Ahora sí, ya. Para el S3 es exactamente lo mismo. Como ya tenemos, como entre el 2 y el 3 ya tenemos el polinomio hecho de la forma A1 por X al cuadrado más B1 por X más C1. Entonces acá también tenemos que hacer lo mismo. Entonces S3, tenemos que conservar el polinomio anterior. En este caso va a ser A1 por el 3 al cuadrado, en este caso. Más el B1 por el 3 al cuadrado, por 3. Más el C1 tiene que ser igual a un tercio. Esto me da problemas, yo lo que voy a hacer así. Tam, 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 tam. Ya. Y ahora para un nuevo polinomio que va a estar entre el 3 y el 4 va a ser simplemente A2 por el 4 por el 3 al cuadrado más un B2 por 3 más un C2, y eso también tiene que ser igual a un tercio. Y por último, como no tenemos ninguno otro punto que esté, que esté, ¿cómo se podría decir esto? Que esté por sobre el 4, entonces el último spline simplemente va a estar compuesto de solamente dos ecuaciones, de una sola ecuación. El primero va a ser simplemente, que va a estar compuesto por los coeficientes del polinomio anterior. En este caso va a ser A2 por 4 al cuadrado más B2 por 4 más C2, y eso tiene que ser igual a un cuarto.
¿Se entiende cómo se obtiene esta ecuación o no? ¿Sí, no? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya teniendo estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones, nos faltarían más ecuaciones. Porque simplemente si nosotros analizamos los splines tienen que ser continuos. Pero ¿qué pasa si la derivada, pero qué pasa si nosotros derivamos el spline y resulta que la cuestión no es continua? Resulta entonces de que nos faltarían mínimo otras dos ecuaciones más para poder resolver todo la incógnita. Entonces, en este caso, la derivada de los sprites va a estar compuesto de la siguiente forma. 2 por el A0 por X más B0. Van a ser rectas. Lo mismo, para todos los polinomios. A1 por X más B1. Bueno, en este caso con 1 menor o igual a X menor a 2. En este caso va a ser 2 menor o igual a X menor a 3. Este último va a ser simplemente 2 por la 2 por X más B2. 3 menor o igual a X menor a 4. Ya después de derivado este polinomio o este spline, nosotros tenemos que ahora fijarnos en qué puntos son los críticos en los que pueden haber discontinuidades dentro del intervalo, 1,4. ¿Se te acuerdan cuáles pueden ser esos puntos o no? En este caso van a ser los puntos 2 y 3. ¿Por qué? Porque entre medio van a ser dos polinomios que pueden tener discontinuidades entre sí. Por lo tanto, se le van a añadir otras dos nuevas ecuaciones que igualen. La primera de ellas va a ser simplemente que el S' va a ser simplemente el S' en 2. Y esto va a estar compuesto por 2 por A0, por X, por 2, más B0. Y eso tiene que ser igual a la parte que esté, la parte que está acá arriba tiene que ser igual a la parte que esté abajo también, porque el 2 se mueve entre esos dos polinomios. Por lo tanto, esto va a ser 2 por B1, por A1, por 2, más B1. Entonces lo voy a expandir un poco más. No tengo problemas ahí. Y también en 3. Esto va a estar dado por lo mismo también. Entre el segundo y el tercer polinomio tienen que darme el mismo valor. Por lo que esto va a ser 2 por A1 por 3 más B1. Y eso tiene que ser igual a 2 por A2 por 3 más B2. Y listo, ahí tenían todas las ecuaciones completas. Entonces, desarrollando todas las multiplicaciones, tenemos que darnos acá. Para el primer término van a ser simplemente 1, 1, 1 con valor 1. Acá tiene que ser simplemente la ecuación. Eh, Acá simplemente tiene que ser, en este caso, se me recuerda 4, 2, 1 para ambos, tiene que ser 0.5. Y para el tercero, que va a ser como la 3, en este caso, va a ser 4, 2, 1 también. Y acá también, lo mismo. Esto va a ser simplemente 9, 3, 1. Esto va a ser un tercio. Me equivoqué, esto va a ser 0,33.
0,33. Ay, pero ¿qué me lo tomo como fecha? Ya. 931, 0,33. Y para el último, esto lo que voy a hacer ahora es control X, voy a dejarlo más abajo, control V. Para el S4, para S4 en este caso, va a ser simplemente A4, B4 y C4. En este caso va a ser simplemente el X o la N. En este caso va a ser 16, 3, 1. Con el I sub K o el I sub J en este caso, va dado en 0,25. Para continuidad, en este caso, nosotros vamos a asumir que A1 es 0, ¿ya? Que el término que acompaña a B1 va a ser simplemente el término que acompañaba a B1 va a ser simplemente 1 y simplemente el término bueno, simplemente no hay término C0. A2 simplemente va a ser va a ser 2. No, no, perdón, va a ser 4, porque va a ser 2 por 2, 4. El que acompaña a B2 va a ser menos 1, y en este caso menos 4 también, porque estamos restando. Escape, menos. Ahí está. El término que acompaña a C2 es 0, también que acompaña a C3 es 0, y los que acompañan a. Y esto último que está acá, lo que voy a hacer ahora es control X, control V. ¿Por qué? Porque para S igual 3, para X igual 3 en este caso, entonces para X igual 2, para X igual 3, esto va a ser simplemente 6, esto va a ser 1, para que acompañe X igual 3 también acá, va a ser, para que acompañe X igual 2, va a ser simplemente menos 6 y menos 3. No, y menos 1, perdón. Ahí está. Ya teniendo todos estos coeficientes listos, la matriz final queda. Lo voy a empezar a anotar de acá. Va a ser B1 más C1 igual a 1, en este caso. Después me queda 2B1 más C1 es igual a un medio por las primeras dos ecuaciones. Bueno, asumiendo que A1 igual 0, yo lo voy a anotar acá. Después viene 4A2 más 2B2 más C2, que viene con esto. 4A2 más 2B2 más C2 es igual a un medio. En este caso va a ser 4A2 más 2 más 1, va a ser igual a eso. Después viene, cosa que no expliqué bien acá, cosa que esto va a ser 9A2 más 3B2 más 3C1 más un C2 va a ser igual a un tercio, dado por esta ecuación que está acá. Esto va a ser acá, que va a ser esto. Es como este sistema que está acá, chiquitito, entre estos dos que están acá. Entonces esto va a ser 931. Lo que voy a hacer es tirarme un poco para acá ahora. Para la tercera ecuación va a ser simplemente
entre estos dos están acá, dado que tienen la misma variable. Entonces esto va a ser 931 y abajo va a ser 1641. Ahora después vienen las ecuaciones de continuidad, que en este caso va a ser simplemente B1 menos 4A2 menos B2, que era simplemente pasar todos los términos de A1, o bueno, este va a ser A2, B2, por si acaso. Todos los términos para acá y te queda igualado a 0. Todos los términos al lado y te queda igual a 0. Y luego esto va a ser 0. Entonces esto te queda 1, 0 menos 4, menos 1. Y para el segundo te queda 6A2 más B2 menos 6A3 más B3, que eso simplemente es pasar todo esto para allá. Todos los términos para allá igual a 0. Entonces te queda 0, 0, 6A2, 6A2, un B2. Entonces te queda menos 6A3 menos un B3. ¿Por qué estos 0? Porque estos son los términos de C, SC, SC1, C2, S3, y el resto de son puros ceros. Sí, queda fea esta matriz. ¿Alguna duda? Ya, esta matriz que está acá se ocupa para resolver el siguiente sistema. Entonces esto va a quedar B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 y C3. Y esto va a ser simplemente igual a una matriz, que esto va a ser simplemente, el primer término va a ser 1, esto va a ser 0,5, o un medio. Yo lo puse como, bueno, yo en donde lo tengo anotado lo puse como fracción. Entonces esto va a ser un medio, 0,33, 0,33, 0,25. Todos van a ser los últimos dos ceros. Todo está multiplicado. Y eso. Y sería resolver ese sistema con lo que vieron anteriormente en otro curso o con lo que vieron en Mateo. ¿Alguna duda? Sí, quedó algo sí, quedó un sistema de 8×8, pero bueno. Claro, acá se asume que A1 es 0, porque si no, no iba a quedar un sistema de 8×9 o de 9×8 y no iba a quedar muy bonito. Entonces, voy a anotar A1, B1, C1, los coeficientes, A2, B2, C2, A3, B3 y C3. Ya, ahí está. Entonces para 1 valía 0, para
Para B1 en este caso va a quedar solamente para splines cuadráticas, sí. Ya deberían quedar como matrices cuadradas, si no, no podéis, si no, no podéis resolver ver el sistema. ¿Ya? Bueno, eso. Entonces para B1 queda 0,5, que esto era un medio. Después quedaba 1,5, que era el valor de C1. Estos dos valores son los que daban en el ejercicio anterior, que era la recta. Era la primera recta. Un medio menos esto era menos un medio. Esto te voy a borrar. Voy a poner menos 0,5. Un medio para el siguiente va a ser 0,33. El valor da 2. Menos 11,6. Igual a menos 11 dividido en 6. Me queda eso. Voy a achicar. 1,83. Esto va a ser también 17 dividido en 6. Voy a hacerlo rápido. No, yo no estoy poniendo los valores de lo que da, de lo que resulta hacer este sistema de ecuaciones. Que ahí se me olvidó poner un 0. De lo que resulta hacer este sistema de ecuaciones que está acá. De toda esta cosa que está acá fea. Segundo, el tercero nos da menos 0,25. Segundo nos da 5 tercios. 5 dividido en 3. Entonces esto va a ser 1,67. Y por último va a ser menos 29 dividido en 12. ¿Alguna duda aparte? Porque ahora mismo sería construir el spline, pero el spline no lo voy a construir acá, lo voy a construir lo voy a construir en el navegador, porque aquí sí me funciona la función sí. Entonces va a ser para 1 menor o igual a x menor o igual a 2. Va a ser simplemente no, va a ocurrir algo feo si hago eso. Menos un medio por x más 3 medios, coma, 2 va a ser menos 2 menor o igual a x menor o igual a 3. Ya viene lo interesante, que ahora va a ser un tercio por el x cuadrado más menos 11 sextos por x más 17 partido en 6. 17 dividido en 6, coma entre el 3 y el 4 ahora. 3 menor o igual a x menor o igual a 4, coma. Esto va a ser simplemente menos un cuarto por x al cuadrado más 5 tercios por x. Voy a hacerlo rápido. Menos 29 partido por 12. Y quiero que se fijen bien cómo está compuesto el spline cuadrático. Fíjense bien de que h es de que este spline cuadrático es continuo. No sé si lo logran ver. Fíjense que es como medio continuo y que trata de aproximar a la función 1 por t por x. ¿Ya? Y bueno, entonces, como me quedé sin tiempo, voy a hacer el 3 rápido. Que es usando MATLAB desarrollar un programa que interpole mediante splines.
bueno, usando la teoría para interpolar en un conjunto de 6 puntos en plano y cuando ellos funcionan interpolar están dentro del intervalo 1,6. Entonces, lo voy a escribir rápido acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora nosotros es simplemente un script dentro. Y dentro de aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir el número de puntos, que va a ser 6. Vamos a definir la variable en lo que nos vamos a mover. ¿Y cómo se define la variable? Se define a través de la palabra ser, de la función ceros, en donde se le va a ingresar simplemente número de filas en el primer documento y después el número de columnas. Vamos a trabajar con vectores columna, en este caso, el C también. N más 1,1. Bueno, acá vamos a trabajar solamente con vectores columna en casi todo. Entonces esto va a ser simplemente para 1 igual 1. Vamos a definir el intervalo como A1, B1. 6. Ya. Y ahora, para construir el conjunto de puntos, lo que tenemos que hacer es simplemente hacer un for y vamos a definir lo que es un paso. Lo vamos a llamar desde que vaya desde I hasta N, hasta N más 1. Darle dos veces, le voy a tener lento para que no me mande error. Y entonces, para asignar un valor a un vector, para asignarle un elemento de un vector, o sea, un valor a un elemento de un vector, ahí sí, se hace a través de la anotación t, en este caso que va a ser el de la variable que nosotros declaramos, entre paréntesis la posición, y esto va a ser igual a un paso, en este caso, o un peso, va a venir dado de el valor inicial, en este caso va a ser el intervalo, más un i menos un veces por, la distancia que hay en el intervalo, que va a ser b1 menos a1, y todo eso se divide bueno, se divide en n más un puntos. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es que yo selecciono bueno, que yo selecciono unos 7 puntos, de los cuales simplemente van a tener esta separación, y van a tener una distancia de esta forma, de i menos 1. Este es como el valor de h, como valor h. Después, más adelante en el curso, vamos a ver qué significa esta ecuación que está acá. Entonces, si el c sub i simplemente va a venir dado a través de una función f. Para acceder al elemento de un vector, simplemente se hace a través de el vector evaluado entre paréntesis en la posición. Sin embargo, acá vamos a tener un problema que nos falta eh, añadir una función. Una función, bueno, yo creo que yo creo que no hace falta explicarlo. Vamos a crear entonces una función que nos reciba nuestro argumento, o sea, a través de f de x. Y lo que vas a recibir es que esto va a ser simplemente lo que sale en el problema, va a ser la raíz de x. Y para acceder a la función raíz de x, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que definir la función square, que esta función nos va a devolver la raíz de x. Y también, si yo quiero, voy a poder hacer igual a la exponencial de menos x, para el segundo caso. Entonces, lo voy a guardar. Voy a guardarlo como una f acá. Y esta función no se cambia. Ya teniendo esta cosa, ya no debería darme problemas si el script está dentro de la función. Entonces, como bien dijimos recién, voy a hacerlo rápido así.
vamos a definir estas funciones que están acá. Vamos a definir esta cuatro constantes en MATLAB. ¿Cómo se definen? Se definen de la siguiente forma. Primero voy a declarar la variable 0,2 entre el n más 1, bueno, no, n,1, perdón, porque acá va a pasar algo raro. B también. El V también. Y el Z, y el U. El U lo que va a hacer es, U va a ser simplemente el ceros de el n,1. Y también vamos a añadir una última variable z, que esto va a tomar una componente más que el otro vector que vimos recién. Va a ser 0 de n más 1, 1. Entonces, ahora para definir el h y el b, entonces vamos a hacerlo a través de otro for, que también va a ir desde el 1 hasta n, en el cual el h de i va a ser simplemente el x de i más 1 menos el x de i. Y el b de i va a ser simplemente la multiplicación de 6 veces por el c, en este caso, va a ser de i más 1 menos el c de i. Y claro, y toda esta cosa que está acá se le va a dividir por el h de i. ¿Por qué hacemos esto? Porque ahora voy a definir ahora u2 antes como 2 veces la suma entre h de 1 y h de 2. Voy a definir también b2 como simplemente b2 menos b1 como la diferencia. Y ahora, para completar el resto de u y de v, lo que vamos a hacer es otro for, que va a ir desde 3 en este caso, porque ya tenemos ya la posición 2 hasta n, en el cual el u de i simplemente va a venir dado por 2 veces el h de i más el h de i menos 1. Es por eso de que no puede partir de 1 porque, o de 2 porque u de 1 no está definido, simplemente no se define. Y a esto se le va a restar el h de i menos 1. En este caso lo que voy a hacer es 2 veces esto, pam pam, de i menos 1 al cuadrado. Y todo esto lo voy a dividir por u de i menos 1. Esta es la razón por la que no se define u de 1 ni y u de 2 se define afuera. Y el b de i tiene más o menos pasa con lo mismo con, con b. En este caso, simplemente va a ser b sub i menos b sub i menos 1 menos lo que pasa va a ser el hb de i, hd menos 1, perdón, por el b de i menos 1 dividido en el UDI menos, en el UDI menos 1. Si ustedes se dan cuenta, ya acabamos de definir todas estas variables que están acá. ¿Ya? Hicimos exactamente esto mismo, ya lo escribimos en MATLAB.
Para calcular z, en este caso no vamos a transformar una matriz como lo hicimos en la clase pasada. Lo que vamos a hacer es z de 1, lo vamos a definir como 0. Y por cada i también, que vaya desde 2 hasta n, el z sub i se va a calcular de la siguiente forma. Y claro que el z sub i en este caso viene dado a través de resolver este sistema, pero si nosotros lo hacemos componente por componente, lo vamos a hacer así. Va a ser simplemente el valor de b sub i menos el valor de h sub i por el valor de z sub i menos 1 y todo eso dividido en el valor de u sub i normal o menos 0. Y el z de n más 1, que como definimos un vector de n más 1 variables, va a ser 0. Yo creo, claro que entre estas dos variables que están acá, no importa mucho si no se definen, pero esto es para asegurarse de que no haya, de que no haya más, de que no haya tantos problemas. Y ahora vamos a definir lo que son unas constantes, como que yo le he dicho que se hace esa asunción para resolver esto. A sub i, b sub i y c sub i para calcular simplemente las affines. Entonces, el A va a ser simplemente el ceros de n,1, el B también, y el C también. Ya. Ahora mismo, ¿cómo se calculaban? Como ya lo había dicho acá, lo que vamos a hacer ahora es traducir estas ecuaciones que están acá a MATLAB y se hacen de la siguiente forma. El ADI va a venir dado por 1 dividido en 6h, en 6h sub i, eso se multiplica 6 por h de i. Y después de todo esto, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por z de i más 1 menos z de i, que es lo que salía acá. Va a ser 1 partido en 6h de z sub i más 1 menos z sub i. Y claro, de que no note una cosa. Por i que vaya desde 1 hasta n. En, está aquí. Ya. El b sub i va a ser simplemente el z, lo que esté en z sub i, se va a dividir en 2. Y el c sub i, que es el c grande, no es lo mismo que el c chica, va a ser simplemente 1 dividido en h sub i por lo que ocurre en el c sub i más 1 menos el c sub i, y eso le voy a restar lo que una multiplicación entre el h sub i por el z sub i más 1 dividido en 6. Y todo esto también le voy a restar lo que es el h sub i por el z sub i, y todo eso dividido en 3.
Ya acá calculando todas estas constantes que están acá, que si se fijan es exactamente lo mismo que está acá. H sub i, z sub 1, h sub i, z sub i, y el 1 partido en h sub i por el i más 1 partido en i, en este caso va a ser i igual c. ¿Ya? Entonces, compartir MATLAB. Va a ser así. Ya teniendo toda esta ecuación hecha, ahora tenemos que construir el spline. La forma de construir el spline en este caso no va a ser a través de un vector, sino va a ser a través de un arreglo. Y para llevar a un arreglo se hace, o bueno, a un arreglo basado en celdas, va a ser a través de, del comando cel. ¿Por qué no usamos ceros, como lo hacíamos antiguamente? Porque el ceros lo que te devuelve es un vector. No puedo tener yo un vector de vectores. Sin embargo, con la función cel yo puedo tener un arreglo de vectores. ¿Ya? Esta es una maña de MATLAB. Acá yo no puedo tener, como es en Python, que por ejemplo tú puedes tener, por ejemplo, como una lista de listas. Acá no, acá tengo que tener una regla de vectores para resolver el problema. ¿Y cómo va a estar compuesto cada vector? Va a estar compuesto así, por, quiero que vaya de i hasta de 1 hasta n también. Entonces, voy a crear una posición R, que va a ser un vector ceros, que me va a guardar un vector de cuatro filas y una columna. El R de 1, el primer elemento del vector, acá hay que recordar que MATLAB no comienza a contar desde cero, sino desde 1. Si yo, por ejemplo, pongo pues, en cualquier vector R de 0 me va a tirar error. Si yo pongo R de 1 me va a devolver el primer elemento. Entonces, el R de 1 va a estar compuesto así, de lo siguiente. Menos la subí por el T sub i al cubo, más B sub i por el T sub i al cuadrado, menos el C sub i por el T sub i. Ya voy a explicar de dónde salió esta expresión, ¿ya? No se preocupe. Yo por lo tanto lo voy a anotar aquí, rápido. 2 va a ser igual a simplemente a al C grande sub i, más 3 por el A sub i por el T sub i al cuadrado, menos 2 veces el B sub i por el T sub i. Y por último el R3, no, miento, el R3, que este va a ser como el penúltimo, va a ser simplemente el B sub i menos 3 veces el A sub i por el T sub i. Y el último, que es el R4, que yo dije que era un vector de 4 columnas, va a ser simplemente el A sub i. Ya, ¿de dónde salieron estas cuatro expresiones que están acá? Estas cuatro expresiones que están acá salen al desarrollar salen al desarrollar esta expresión. Por ejemplo, el término que acompaña el x al cubo va a ser el a sub i, el a sub i, ¿sí? El término que acompaña el x cuadrado va a ser d sub i menos 3 veces el a sub i por el t sub i. El que acompaña al x solito va a ser el c sub i por toda esta cuestión que está acá. Y el R1 también va a ser como el término libre. ¿Por qué? Un polinomio en programación simplemente se calcula de la siguiente forma.
dado un vector, dado una constante lineal de 0, el x sub n, en este caso, va a ser simplemente el x sub n más el término que lo acompaña por el x sub i, que es lo que es como el valor a calcular, elevado a n-1. N-1 es como el vector, es como, es como el grado del polinomio. Y el n va a ser como la posición. Con x de 0 igual 0 también. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si yo tengo x1, va a ser... perdón, y después yo hago, por ejemplo, xn igual a x0. Y entonces me va a quedar simplemente el xn va a ser 0, después, ya, después el xn va a ser x0. Después, acá como va a quedar 0 acá, voy a hacer el a sub i por el x sub i elevado a la n-1, que te va a ser 1 menos 0, va a ser 0, por lo tanto me va a quedar el a sub i 1, el a 0. Después me va a quedar el a sub 0 más el a sub 1 por el x sub i elevado a la 1, después a la 2, así sucesivamente. Así se va calculando este polinomio. Sin embargo, como esta es una función a trozos, lo que nosotros vamos a tener que hacer simplemente es, bueno, primero lo que vamos a hacer es definir una línea para plotear. Aquí va a ser ceros de w,1, como le decimos en la clase pasada, x, x, el i va a ser simplemente ceros de w,1 y el a sub i también. No, el a sub i va a ser ceros de 4,1. ¿Por qué? Porque acá nosotros lo que vamos a hacer es pasarle, eh, vamos a igualar uno de los vectores que están dentro de este arreglo, que están dentro de este arreglo acá, dentro de este arreglo ese, se lo vamos a igualar acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es un for, vamos a construir un vector x, no, vamos a construir un vector y, en este caso, y me falta otra cosa hasta acá, que va a ser un feval para comparar. Esto va a ser ceros de w,1. Entonces, bueno, acá lo que vamos a hacer simplemente es unir que vaya desde 1 hasta w. ¿Por qué? Porque vamos a construir el i sub i, el vector i, a través de los splines. ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de, bueno, a través del len. Lo primero que vamos a hacer es construir el vector x sub i de la forma que ya lo conocemos. En este caso va a ser, vamos a tomar todo el intervalo. El t sub 1, que va a ser como el valor inicial, más el i menos 1 por el t sub n, que va a ser como como el final del intervalo, menos el t sub 1, dividido entre w menos 1. Ahora si no me equivoqué, el f eval va a ser simplemente lo que me va a dar el f evaluado en el x sub i. Y ahora, para construir el vector de splines, lo que tengo que hacer es for, que vaya desde j, que va a tomar como un valor j, que vaya a ir desde 1 hasta n, en el cual, sí, el x evaluado en j, exactamente en esa posición. No, perdón, el t evaluado en j, t dije, evaluado es menor o igual al x evaluado en i, en la posición en la que yo estoy, y si el x sub i va a ser menor al t de j más 1, o sea, a la posición siguiente,
¿Qué es lo que, qué es lo que debería pasar acá? Un elemento de la posición J dentro del spline S, que donde tenemos los coeficientes, tiene que ser igual a la bueno, el ADI tiene que ser igual a la posición en la que yo me encuentro acá. No sé si me expliqué. ¿Se entendió lo que dije, no? Porque debe ser esto así. Ah, sí, ¿entendiste? Ya. Entonces esto va a ser de S sub J. Y ahora vamos a construir el vector. Como ya lo construimos a través del algoritmo que ya lo dijimos. Entonces voy a tomar un for que va a ir desde un K, que va a ir desde 1 hasta 4. Lo leen también acá. Y que el valor i sub en la posición i va a ser el i también, la misma posición, más el a sub n, el a sub i, evaluado en la posición k, por el x, evaluado en la posición i, elevado a la n-1, a la k-1. Ya con eso construimos el vector. Entonces, ahora lo que viene es simplemente plotear. Para plotear simplemente se hace el comando plot de x, y. Para plotear más de un punto se hace el comando hold on. Para plotear ahora, por ejemplo, lo que pasa con la función real, voy a tomar el t, c, y lo voy a marcar como un x, para que se vea cuáles son los puntos que ploteamos. Y voy a tomar un legend, en el cual el primero va a ser simplemente el spline que nosotros calculamos. El segundo va a ser simplemente, y me falta algo aquí, que va a ser esto. Va a ser simplemente la f de x, que van a ser como los puntos evaluados. Después voy a darle la locación a través de esta coma, que va a ser la parte el noreste. Y por último, para dejar de plotear otras cosas, vamos a darle el comando hold on. Entonces, ahora nosotros les damos a run, ahora, a correr. Voy a ponerle aquí ayudante 7. Save. Ah, sí, 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 lo que pasa aquí es que esta cosa tengo que cambiarle el nombre. Me olvidó. Voy a hacer así. ¿Dónde me está dando el error? Aquí, se supone. Eso. Y para eso, lo que voy a hacer ahora es simplemente dejar de compartir la función un minutito. Perdón. Voy a eh, voy a sacar estos dos de acá. Y voy a hacerlo esto rápido, perdón. Cancelar. Compartir pantalla, MATLAB de nuevo. Esto era lo que yo tenía antes. Pero si le doy a correr acá, se me abre esta figura. Voy a compartir toda la pizarra para que se vea todo. ¿Se entiende, no? Eso. De que instantes, chat. Perfecto. Haciendo exactamente el mismo algoritmo. Acá no sé qué pasó, porque no me lo toma
Ah, ya sé por qué. Entonces, si yo me voy acá, esto. Me equivoqué de vector. Bueno, bueno, es el caso, más o menos. Igual es como lo mismo que está acá, así que no se preocupen mucho, no se pierde mucho. ¿Alguna duda? Porque ya me pasé por mucho, la verdad. Ya, la próxima semana creo que tienen certamen, ¿no? Entonces, la próxima semana como ya no es feriado, creo que no es feriado la próxima semana, así que sí va a haber ayudantía de repaso para el certamen completa, de toda la materia, más o menos un ejercicio, y no va a haber problema de laboratorio. Así que eso, ya son libres, ya, ya pueden irse ya, ¿sí? Igual deberían a la próxima que venga más gente para que no se queden sin ayudantía, porque yo sé que no queden por flojera, o porque no, que no les caigo bien, no sé. Pero así que eso, cuídense, voy a subir más ratito la ayudantía. ¿Ya? Nos vemos, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao.